¿qué te lleva? ¿El pueblo, la gente, el amor a la gente, el poder? No. ¿Qué es lo que te lleva? A ver, pues es una cosa que... Porque el poder es algo también que yo veo que a veces uno cuando lo tiene no lo quiere soltar, quiere quedarse ahí. Mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de a ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes No, están así. Tremenda. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí, esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso. Es una Cristina. parte, ¿Cómo que no? una parte del poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace así enter en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los tipos de cambio. Ese es el poder. ¿Sabes cuándo lo sentí yo el poder? No. Cuando se cayó Lehman Brothers, me parecía que se venía el mundo abajo y tuvimos que salir como bombero a tapar todos los agujeros. Yo me acuerdo que estaba... Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón a Ritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, escribe para siempre tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nadie ni nada pueda borrarlas jamás. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo de Jesús, para que nos dé valor para atravesar la tribulación que se avecina. Ayúdanos a no olvidar nunca que somos los 144,000 y que pronto estaremos sin intercesor ante tu presencia, estando en todo momento puros y sin mácula, guardando tu ley sin la ayuda de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, no olvidemos que tenemos una gran hazaña que cumplir. Debemos cruzar un terrible periodo nunca jamás visto en la historia mundial. No hay ningún récord histórico ni ninguna historia sobre esto que va a suceder, porque nunca jamás había sucedido. Cuando caerán muy pronto las 7 últimas plagas de la ira de Dios, derramadas puras y sin mezcla sobre un mundo que abiertamente ha repudiado a Cristo para obedecer al anticristo. Plop. Y no está eso a plena vista, hermanos, a pesar de que Jesús pronunció y profetizó que antes de su segunda venida ocurrirían terremotos, guerras y hambrunas, las cuales deberían ser señales clarísimas de que su segunda venida estaría a las puertas, y que eso debería despertar a todo cristiano para arrepentirse y para prepararse para irse a la santa ciudad con Jesús, tal y como Él lo profetizó. Lo estamos viendo ocurrir hoy en día, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto lo hemos venido viendo desde el año 1844, hermanos. Terribles terremotos, terribles enfermedades, hambrunas en África y por todo el mundo. No olvidemos la hambruna de Ucrania también. Cosas terribles, hermanos. Asimismo han habido terribles guerras en Sudamérica. Pero ¿qué pasa?
La gente dice que es por el cambio climático. Obedecen la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la cual niega la profecía de Jesús cumpliéndose ante nuestros propios ojos y declara que estos terremotos, hambrunas, pestilencias y guerras no son por la segunda venida de Jesús, sino que son causadas por el tal cambio climático, el cual a su vez sería causado porque las vacas están eructando gas metano a la atmósfera y porque no estamos reciclando correctamente. Recontra hiper mega pro. Hermanos, tan ridículo como suena, ¿verdad? Nos recuerda como a una excusa que usaría un niño para no obedecer a su padre. Pero vemos que el mundo abiertamente ha acogido esta excusa tan ridícula que el Papa Francisco le ofrece a la humanidad, quien además curiosamente se hace llamar vicario de Cristo, que significa que viene en reemplazo de Cristo. Plop. Sin embargo, a pesar de que Jesús ya había profetizado primero que iban a ocurrir enfermedades, hambrunas, terremotos y guerras, y es algo que se ha cumplido al pie de la letra, se hace obvio que si es algo que se cumplió, pues aquel que lo profetizó, pues tiene preeminencia sobre otros, porque él lo profetizó primero. Y también nos revela que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con el mundo, hermanos? Ellos dicen, no nos importa, hemos decidido creerle al Papa Francisco, aun y cuando él jamás lo profetizó primero. Y finalmente, nosotros no aceptamos que esto sea ningún principio de dolores. No, nada de eso de principio de dolores, para nada. Esto es un cambio climático. Y además, ¿sabes qué? Lo vamos a revertir. Vamos a empezar a reciclar y vamos a empezar a transportarnos en monopatines eléctricos. Y ya verás cómo el cambio climático irá cediendo. Y te darás cuenta que esto no es ningún principio de dolores. Recontra megaplop. Increíblemente, esto es lo que piensan la mayoría de moradores de la Tierra, que ellos van a evitar que sigan ocurriendo terremotos, hambrunas, pestilencias y guerras, supuestamente reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Los seres humanos, hermanos, están dispuestos a someterse a las leyes más absurdas y draconianas, como en efecto ya lo vimos que ha ocurrido en el 2020. Es decir, yo no tengo que profetizarlo, porque hoy en día, en el 2024, nosotros vimos esto cumplido. Las personas en el 2020 se sometieron a obedecer las leyes del Papa Francisco, descritas en su encíclica Laudato Si, y se encerraron en sus casas, porque supuestamente eso disminuía el cambio climático. Y no olvidemos que el cambio climático es un problema de salud. Mientras tanto, los pastores y curas seguían predicando, y aún siguen, que es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible según ellos, aunque luego en su Evangelio de la Prosperidad dicen que para aquel que tiene fe nada es imposible. Pero he aquí la hipocresía del supuesto cristiano, la cual queda expuesta de una y mil maneras. Es imposible guardar la ley de Dios, pero si te sometes a una ley draconiana, te sometes a usar bozal diariamente, te sometes a encerrarte en tu casa por meses, te sometes a lavarte las manos cada media hora aunque están limpias, te sometes a reciclar, te sometes a andar en monopatín eléctrico, cosas que hace 10 años parecían imposibles de que un gobernante pudiera imponerlas en la población. Pero luego, ve y diles que guarden la ley de Dios. No, a eso sí no se pueden someter. Es dificilísimo, Ecusatón. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo muy extraño, ¿verdad, hermanos? La hipocresía del ser humano queda expuesta.
mientras le rinden amor a Dios, bailando y comiendo galleta. A Dios no le obedecen, pero bien que sí le obedecen al Papa de Roma, plop. Algunos aún quieren volver a ser católicos, porque el catolicismo nunca exigió dar diezmo, porque los obtiene a través de la inflación, ¿verdad, hermanos? No necesita de diezmos. Entonces, dejándose ver que las personas sí pueden guardar la ley de Dios. Claro que sí pueden, pero han preferido una ley 10,000 veces más difícil de guardar, que es la ley del cambio climático del anticristo romano. Cuando nosotros volvamos a ver que la obediencia a las órdenes del vicario de Cristo sean globales, como ya lo vimos que ocurrió en el año 2020, de nuevo entonces volveremos a ver que muchas personas quedarán por fuera de la gracia de Jesús, hasta que un buen día Jesús le va a poner fin a su labor de intercesión en el templo celestial y plop. Hasta ahí llegó esto, hermanos. Leamos en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ese gran príncipe es indudablemente Jesús, o es que hay otro gran príncipe? Es de locos, hermanos. Jesús, quien finaliza su labor de purificación del santuario celestial, se levanta, porque ha finalizado la expiación de los pecados del mundo entero. Y entonces es proclamada una voz que dice en Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Acaso esto es coincidencia, hermanos, que este versículo 12 esté justamente ahí en Apocalipsis 14, que inicia describiendo a los 144,000? Pues yo no creo, hermanos. Es obvio que los 144,000 estarán guardando los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. ¿Qué pasa entonces cuando de repente nos encontremos cara a cara con el Padre, quien es fuego consumidor, pero ahora sin un intercesor humano como Jesucristo, que se ha revestido de carne humana para que su fulgor y su fuego consumidor de Hijo del Padre, pues no ahuyente a las ovejitas? Pero ya no hay intercesor, porque Jesús ha cesado su labor de expiación de los pecados del mundo. Y ahora estamos cara a cara con el fuego consumidor. Por esto leemos en Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos amados, ¿quién es el único que puede estar delante del altar con un incensario de oro en el templo celestial? Leamos en Números capítulo 16, versículo 39 al 40. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces, solo el sumo sacerdote, descendiente de la orden de Aarón,
podía ofrecer incienso delante de Jehová al frente del altar dentro del templo celestial. Sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17? Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahora hay otro sacerdote en el templo, ya no bajo la orden de Aarón, sino ahora bajo la orden de Melquisedec. Él es quien tiene ese incensario de oro ahí en el templo celestial. ¿Y quién es ese sacerdote según la orden de Melquisedec? Leamos en Hebreos capítulo 5 versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es ese ángel, hermanos, que tiene un incensario en su mano? Es ese sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Plop. Luego, de repente ese incensario es llenado de fuego y lanzado a la tierra. ¿Qué pasa? Si lo necesitábamos era allá arriba en el templo celestial, pero ahora fue lanzado a la tierra con fuego. Esto nos representa una unción final a los 144,000, una unción de aquel que nos bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Este es el verdadero bautismo. Nosotros ya no andamos bautizándonos en agua, tirándonos a una piscina con un pastor. No, nosotros queremos el bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Pero ahora vemos una nueva situación, hermanos. El incensario es arrojado a la tierra para nunca más volver al cielo, lo cual nos indica que ha finalizado la expiación de los pecados, porque el incensario representa ese medio a través del cual las oraciones de Jesús, combinadas con las oraciones de los santos, subían en olor grato a Jehová. Pero no habiendo incensario, quiere decir que tampoco hay ya intercesor, ni hay ya por quién interceder, ni los santos claman ya por el perdón de los pecados, ni de los suyos, ni por los demás, porque ya no hay ningún incensario, y entonces las oraciones ya no pueden subir al Padre Eterno. Leamos en Apocalipsis 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ahora hay un silencio absoluto en el templo celestial, porque ya no está Jesús intercediendo. Su labor de intercesión ha finalizado. El juicio final, descrito por el profeta Daniel en el capítulo 7, ha llegado a su fin. ¿Ahora qué sigue? Pues, ¿qué sigue después de un juicio? En el juicio se dicta sentencia, y cuando se acaba el juicio, viene la ejecución de la sentencia, hermanos. Plop. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos que inicia el juicio final. El juez se sienta en su silla, empieza a juzgar al mundo entero. Y nosotros somos testigos de esto, porque hoy en día el 65% de los moradores de la tierra ya han recibido su sentencia final. Están despojados de la salvación eterna porque tienen el 666. Están bajo sentencia. Pero en algunos, en la mayoría, no ha habido aún la ejecución de la sentencia. ¿Verdad, hermanos? Pero desde el 2020, esta sentencia retumba en la mente de muchos moradores de la tierra
que ya tienen el 666 y están esperando que se ejecute sobre ellos la sentencia. Leamos en Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué nos quiere decir este pasaje, hermanos? Desde el 2020 nos acercamos al rompimiento del último y final sello del Apocalipsis, que es el 7º sello. Cuando ese sello sea roto, ya no habrá más intercesión por los pecadores. ¿Y por qué? Porque los pecadores habrán decidido gustosa y voluntariamente someterse a una ley 10,000 veces más pesada que la ley de Dios, dando testimonio que no era que la ley de Dios era imposible de guardar, no, sino que ellos simplemente nunca quisieron guardarla. Y ellos prefirieron guardar otra ley, la ley del Papa de Roma. Y esa ley, esa sí la cumplieron a la perfección, a pesar de ser 10,000 veces más difícil de llevar. Recontraplop. Leamos en Apocalipsis 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y dijeron los moradores de la tierra: ¡ay no! Es un cambio climático, Ecusatón. Los moradores de la Pachamama, cuando ven truenos de tormenta, huracán y un terremoto, dicen: no hemos podido cuidar bien a la madre tierra, o no, que habremos hecho mal. No hemos reciclado lo suficiente. No hemos abandonado los vehículos a gasolina. No hemos andado en bicicleta lo suficiente. A pesar de que ya hemos prohibido la ganadería y hemos sometido nosotros mismos al mundo a la hambruna, ahora sale otro terremoto. ¿Pero qué falta? Pasen más leyes entonces, que queremos obedecer más leyes draconianas. Vamos a poner el domingo como un día de reposo absoluto. Ni una lámpara se podrá prender en ese día, ni la emisora de radio, ni nada. Y tendremos que ir a la iglesia en ese día para apaciguar la ira de la madre tierra. Plop. De esta forma podremos comprobarte, Ecusatón, que no es ningún principio de dolores y que no se ha abierto ningún 7º sello en el cielo. No, es simplemente el cambio climático, y ya verás que nos vamos a someter a 10,000 leyes más duras para reducirlo. Y ya verás, Ecusatón, que lo vamos a reducir, pues aquí los estaré esperando. Plop. Leamos en Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 últimas plagas de los 7 ángeles. La ley dice que uno debe presentarse en el templo. Obvio que no en un templo terrenal, porque si el templo terrenal fue construido a figura y sombra del celestial, pues ¿para qué vamos a ir al terrenal si podemos ir al verdadero templo, que es el celestial? Este es en el templo en el que debemos presentarnos, como está escrito en la ley. Pero en esta tierra hay un sistema religioso falso con apariencia de cristiandad, que inclusive tiene su propio sumo sacerdote. Él hasta se hace llamar Santo Padre y es el Papa de Roma. Él también dice tener un incensario de oro en la mano, y lo hemos visto moviéndolo de un lado para otro.
pero Él no puede ofrecer oraciones por los pecadores, porque Él mismo ha declarado que Él también es pecador. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Mientras tanto, el verdadero templo celestial está en silencio. Por media hora nadie puede entrar en el templo, porque se están derramando sobre la tierra las 7 últimas plagas de la ira de Dios, a lo cual los moradores de la tierra llaman cambio climático. Entonces, hermanos, vemos que el fin de la intercesión de Jesús sí ocurre, y vemos que los seres humanos prefieren someterse gustosamente a terribles mandatos y leyes tiránicas, a encerrarse en sus casas, a ser controlados a través de una aplicación de celular, a respirar a través de un bozal, para supuestamente reducir el cambio climático. Inclusive dirán que no se puede comer carne y que eso va a minorar el cambio climático. ¡Plop! Leamos en Números capítulo 16, versículo 2 al 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Oh no, anótate esa palabra, hermano. Basta ya de vosotros. Son las palabras que nosotros pronto escucharemos de los moradores de la tierra y de los imperios religiosos pronunciadas en nuestra contra. Ellos dirán que Jehová también está con ellos y que no están negando a Jehová. Lo que están negando es que el mundo se va a acabar, que lo que viene es un cambio climático y que Jehová acepta su correinado con la madre tierra y que ellos van a reciclar y van a andar en bicicleta. Y Jehová va a enamorar a la madre tierra de forma de que la madre tierra entienda que no puede andar tan furiosa. Pero, hermanos, de repente, cuando ellos dicen: basta ya de vosotros con este tema de que el mundo se va a acabar, basta ya de vosotros, entonces esas mismas palabras son pronunciadas por Jesús en el templo celestial, pero en contra de ellos, recontra plop. Entonces Jesús dice: basta ya de vosotros con su tema de cambio climático, con su madre tierra y su Pachamama, con su reciclaje y con su tema de que las vacas están eructando gas metano. Basta ya de vosotros. Se acabó el tiempo de intercesión para ustedes. Esta vez ya no es para 250 personas, sino que ahora es para el mundo entero. Déjalos entonces, Ecusatón, que digan: basta ya de ustedes los 144,000, como lo hicieron en el 2020, y digan: basta ya de vuestros videos, no queremos vuestros videos en YouTube, basta ya. Y entonces no le dan clic a los videos de Ecusatón porque dicen: basta ya de esos videos, Ecusatón. Y cuando tú les escribes por WhatsApp y les mandas un video de Ecusatón, dicen: basta ya de esos videos de Ecusatón. Nosotros podemos tener la plena seguridad que las mismas palabras son pronunciadas por Jesús en contra de ellos. Basta ya. Basta ya de ti y tu adoración hinduista mezclada con el cristianismo. Basta ya. Basta de vosotros. El templo celestial ya no seguirá expiando vuestros pecados. Es de locos. Por eso les advertimos, hermanos, a ver, porque nadie quiere escuchar esas palabras, pero ellos bien que están dispuestos a pronunciarlas en nuestra contra. Nosotros jamás pronunciaríamos esas palabras en su contra, pero en el cielo hay uno que sí las va a pronunciar en contra de ellos y dirá:
basta ya de vosotros. Entonces significa que ya no pueden entrar en el templo celestial y que sus pecados no pueden ser ya expiados. Y el que ha pecado va a recibir la paga por su pecado, va a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios y va a morir. Para siempre. No va a ir al infierno a hacer un asado bailable con Satanás. No, querido amigo cristiano, el infierno como lugar de tortura eterna no existe. Hermanos amados, desde el 2014 venimos aprendiendo a guardar la ley y nosotros hemos visto la oposición que se forma cuando intentamos guardar la ley y ellos vienen con sus fiestas, hermanos, que hoy estoy cumpliendo años, que hoy estoy adorando a la Navidad y que hoy nació el niño Jesús en el equinoccio y el solsticio solar y que tienes que venir a trabajar en sábado y que hoy llegó un paquete a la casa en sábado y en fin, hermanos, esto es una cosa de locos. Y vienen entonces los amigos, los familiares, los socios, los empleados, los desconocidos, los conocidos, todos a torpedear este intento que tú tienes de guardar la ley. A todos les parece innecesario y superfluo. Oh, pero ¿por qué te sometes a eso de guardar el sábado así tan estricto y riguroso? Pero ya los veremos a ellos guardando el domingo, hermanos, 1000 veces más estricta y rigurosamente que nosotros. Entonces ellos sí obedecieron en el 2020 un reposo y se encerraron en sus casas para reposar y reposaron en domingo. Toditos al unísono estaban reposando en domingo, aunque no se decía que era ese día específico que se debía reposar, sino que debían estar encerrados en su casa todos los días. Pero resulta que al mismo tiempo estaban reposando en domingo. ¿No fue cierto eso, hermanos, que durante el 2020 las personas fueron obligadas a reposar en domingo, engañados y porque supuestamente estaban encerrados para evitar un supuesto virus volador? Y aunque reposaban también en otros días de la semana, lo cierto es que estaban reposando en domingo todos por igual. Y ninguno podía salir de su casa. ¿Acaso dice la ley que en sábado tú no puedes salir de tu casa? No dice eso la ley. Tú puedes caminar un poquito, tú puedes ir a donde tu vecino, no puedes viajar en sábado, pero puedes caminar un poquito en sábado. Pero la ley que ellos impusieron en el 2020 es que no podías salir de la puerta de tu casa. Plop. Entonces ellos se someten a leyes peores que la ley de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Es un tiempo de preparación, es un tiempo valioso y debemos esforzarnos a guardar la ley, porque mientras nos equivocamos, nos volvemos a levantar más fuertes y estamos contentos porque tenemos a Jesús, que es como nuestro guía. Cuando un niñito se cae, su padre lo levanta, le sacude las piedras de la rodilla, le limpia la herida y le enseña por qué se cayó. Y el niñito se fortalece y ya sabe que tiene que mirar al suelo cuando va corriendo muy fuerte, porque se tropieza con una piedra. Asimismo nosotros vamos entendiendo que no podemos hacer yugo desigual, que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y nos vamos preparando en este tiempo especial. Es un tiempo supremamente especial, donde nuestras oraciones se mezclan con las oraciones de Jesús, las cuales suben en olor grato al Padre Eterno. Es un tiempo hermoso y bello, donde el pueblo de Dios se prepara para recibir a su Dios. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros despreciamos este tiempo que está para eso, para prepararnos? Como cuando la reina Esther fue enviada al palacio real y ella debió prepararse por meses antes de recibir al rey. ¿Qué hubiera pasado si ella no se hubiera preparado? Entonces nunca hubiera recibido la gracia del rey. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que
usar este pequeño tiempo para prepararnos para guardar la ley de Dios, la cual no está hecha para nuestra desgracia, sino para nuestra bendición. Muy por el contrario de lo que el mundo declara, que la ley de Dios está como para un sufrimiento y que los que guardan la ley están muy tristes. No, Señor, hermanos, nosotros estamos para eso, para dar testimonio que los que guardan la ley de Dios están en paz, aun y cuando estén en aflicción. Leamos en Juan capítulo 7, versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hasta los fariseos lo sabían, hermanos, y es que no hay vuelta de hoja. En la Torá está muy claro. En Deuteronomio 28 podemos leer las maldiciones que recaen sobre aquellos que violan la ley. Leamos en Deuteronomio 28, versículo 15 al 19. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Cuando miramos hacia la santa ciudad, vemos una ciudad de paz y amor. ¿Pero por qué? Porque hay obediencia absoluta a la ley de Dios. Todos los ángeles celestiales obedecen de forma voluntaria los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Entonces el cielo está en paz y armonía. Pero ¿qué pasa aquí en esta tierra? Aquí la cosa es a otro precio. Aquí hay desobediencia absoluta a la ley de Dios. Aún precisamente de quienes dicen amar a Dios, estos son los más desobedientes a la ley de Dios, porque ellos conocen los mandamientos y estatutos de Dios, pero ellos gustosa y voluntariamente los violan, diciendo que ya fueron abolidos o que han cambiado. Es por eso que la tierra es un lugar de desgracia. Hay maldiciones en la tierra, entonces hay sufrimiento, lágrimas, tristeza, porque los seres humanos han sido engañados, llevados a creer que pueden tener una vida de bendición y felicidad, violando la ley de Dios. ¡Plop! Es un engaño. La palabra nos revela que es todo lo contrario, que cuando violas la ley de Dios jamás serás feliz, sino que estarás subyugado a una vida de maldición. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Hay algunos que no aprenden, hermanos, por más que se les predica, tomar el nombre del Señor en vano, el cual es el tercer mandamiento. Es precisamente manifestar un falso amor a Dios que se hace público a otras personas, mientras que públicamente también manifiestan una rebeldía hacia los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Entonces están tomando su nombre en vano. Es decir, te fuera mejor simplemente que no andaras diciendo que amas a Dios. Más bien, quédate callado y no digas nada. No tomes el nombre del Señor en vano. Por eso es que cuando tú vas a predicarle a algunas iglesias evangélicas, ellos no pueden entender la verdad. Y cuando vas a predicarle a ateos, ellos sí pueden, porque ellos no han tomado el nombre del Señor en vano. Y si tú miras en Facebook, por ejemplo, Ecusatón publica videos en algunos grupos, pero en la mayoría de grupos religiosos, Ecusatón está bloqueado, mientras que es precisamente en los grupos ateos donde Ecusatón libremente puede poner sus videos. ¿No es eso increíble, hermanos? Y si yo voy a un grupo adventista y pongo un video, no lo aceptan, hermanos. Voy a un grupo evangélico y pongo un video, no lo aceptan. Voy a un grupo católico y pongo un video, tampoco lo aceptan. Voy a un grupo ateo y pongo un video
e inmediatamente lo aceptan, hermanos. ¿No es eso impresionante? Leamos en Salmos capítulo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Y luego leamos en Levítico capítulo 11, versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Las religiones católica y evangélica, sea de la denominación que sea adventista, testigo de Jehová, como quieras llamarla, todas toman el santo nombre de Dios en vano, porque no guardan la ley de Dios, de forma tal que blasfeman contra Dios. Algunos el mandamiento que más los enfurece es el mandamiento del diezmo. Ese mandamiento los enloquece con gran locura. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen ver al público que Dios es un Dios que acepta la maldad, porque mira a sus siervos. Sus siervos están supuestamente ungidos por Dios. Míralos recibiendo el supuesto Espíritu Santo. Y luego míralos cómo violan la ley de Dios. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿será que Dios no es santo, como Él dice que yo soy santo y que mi nombre es santo y temible? Entonces yo pregunto, Dios, ¿no se supone que tú eres un Dios santo y temible? ¿Y por qué tus siervos están violando tu ley y te hacen ver como que tú no eres santo, sino que por amor aceptas la maldad? Y parece que fueras más bien un Dios alcahueta, que aceptas que tus siervos violen tus mandamientos por amor. Pero sabemos, hermanos, que Dios sufre, realmente Dios sufre mucho. Imagínate tú nada más, cuando aquellos que dicen amarte son los mismos que te maltratan. Nosotros esto lo vimos claramente cuando Jesús vino a la tierra. Los mismos que decían amar a Jehová con todo su corazón fueron los mismos que lo escupieron, le dieron palazos y luego lo mataron. Y esto vuelve y se repite una y otra vez hasta que Jesús dice: basta ya de vosotros, porque el nombre de Dios es blasfemado, hermanos. Y el amor de Dios es tergiversado. Pero Dios sufre, y sufre por amor, y espera que nosotros tomemos la decisión de no tomar su nombre en vano, hermanos. Ya no más. Leamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. El mundo dice amar a Dios, pero no conoce a Dios. El mundo representa al pecado, y el pecado es la mentira, la maldad. Los que pertenecen al mundo dicen: yo amo a Dios, pero violan su ley. Y por eso sabemos que son del mundo. Porque aunque se disfrazan bajo una apariencia de religiosidad y van a las iglesias a cantar y a bailar y van a comer la galleta, y ellos se hacen ver como si no fueran del mundo, pero por sus actos de maldad, es decir, por su violación a la ley de Dios, sabemos que son del mundo, sabemos que son un engaño y que hay hipocresía dentro de ellos. Leamos en Levítico capítulo 17, versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. No por nada dijo Jesús que en su segunda venida las personas estarían comiendo y bebiendo. Y es precisamente a través de la comida donde muchos van a perder su salvación eterna. Porque si hay un pecado que el mundo practica, es comer la carne del animal con su sangre. Y es que la realidad es esta, hermanos. Si tú le sacas la sangre a la carne del animal, esa carne no va a saber igual. Su sabor va a ser muy insípido. Y es por eso que la sangre debe ser mantenida dentro del animal. De otra forma, las personas no le encontrarían gusto a comer esa carne. La enseñanza de esto es que los sentidos y sensaciones que el cuerpo genera pueden engañarnos y pueden hacernos ver que un pedazo de carne es sabroso, pero la ley de Dios nos revela
que es un pecado de muerte, y que ingerir la sangre de un animal es igual a ser como un vampiro que le succiona la vida a otro ser vivo. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los placeres del mundo no son bendiciones del Padre, como dicen generalmente los blasfemos, que cuando se ven llenos de dinero dicen que el Padre los ha bendecido. Pero la bendición del Padre no es hacernos millonarios ni darnos carne con sangre, porque además las riquezas son una trampa y un engaño. La bendición del Padre es recibir en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que clamemos Abba Padre. Entonces, no es un capricho que debemos abandonar toda carne animal, aún la que sea kosher, a la que le hayan sacado la sangre, si es que de verdad podemos confiar en el hombre, en que hoy en día hagan ese proceso bien hecho. Porque resulta que estamos en tiempos en que dice la ley, maldito el que confía en el hombre. Y si tú piensas que esa carne que venden en el supermercado no tiene sangre porque dice ser kosher, estás confiando en el hombre. ¿Será que realmente es kosher? Yo no creo, ¿verdad, hermanos? Porque por amor al dinero hacen muchas cosas. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice la palabra que el que coma sangre será cortado de la congregación. Me parece como que un riesgo bastante alto por comer. Asimismo dice la palabra de Dios que debemos hacer diferencia entre lo impuro y lo puro, y que además eso nos lleva a la santidad. Muchos no pueden creerlo. ¿Cómo te vas a hacer santo con la comida? El mismo capítulo de Levítico donde se enseña a hacer diferencia entre animales puros e inmundos, es el mismo que lo declara en el versículo 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces yo veo claramente una advertencia de Dios de que la santidad sí va ligada con la alimentación, y que comer animales inmundos sí hace que el ser humano que los come se vuelva inmundo a los ojos de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 14, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y entonces el pastor evangélico dijo, ya fue, prepárame unos chicharrones de puerca para darnos una comelona bien buena, porque según el apóstol Pablo, nada es inmundo, sino solo para aquel que piensa que eso es inmundo. Pero como yo creo que el chicharrón de puerca no es inmundo, entonces ya está, me lo voy a comer. Pero si nosotros tomamos este versículo solamente así, pues sabemos que lo estamos sacando fuera de contexto, ¿verdad, hermanos? Así no se lee la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo luego aclara en el siguiente versículo lo que él quiere decir. Leamos el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces se hace evidente que si Cristo murió para perdonar los pecados, ¿cómo puede impedírsele la salvación a un hermano que ha pecado por causa de la comida? A la final también es un pecado, y Cristo ha muerto también por ese pecado. Entonces es obvio que en Cristo no hay nada inmundo. Esto para aquel que quiera arrepentirse, porque aquel que no quiera arrepentirse sigue inmundo, pero Jesús sí puede santificar lo inmundo. Por esto Jesús tocó leprosos, y la ley que dice que el leproso es inmundo, y el que toque el leproso se hace inmundo. Pero en Cristo los leprosos son santificados, y por supuesto,
que el leproso no puede hacer inmundo a Jesús, sino que Jesús hace puro y santo al leproso. Entonces, si Jesús puede santificar y purificar a un leproso, ¿cuánto más puede santificar Jesús a los que han comido animales inmundos? A marrano, culebra y hasta cocodrilo. Errores que las personas cometen, muchas veces pensando que es una diversión. Voy a contar que me comí un filete de cocodrilo. ¡Qué risa! Pero plop, es un terrible pecado. Pero claro que en Cristo no hay nada inmundo. Él te puede santificar, si así tú lo deseas. Es indudable, entonces, que los que comen lo inmundo caen bajo maldición. Pero si tú te arrepientes, en Jesús no hay nada inmundo y dejas de ser inmundo. Claro que en dicho caso queda muy obvio que si Jesús puede santificar a la persona pecadora, entonces sí hay pecado. De otra manera, Jesús no tendría por qué santificar al pecador. Si no hubiera pasado nada, si comer lo inmundo no fuera problema, entonces, ¿para qué Jesús va a santificar al inmundo? Hermanos, había un hombre que estaba bajo maldición por 38 años y buscaba afanosamente ser declarado limpio. A este hombre Jesús lo sanó de esa maldición, de esa terrible enfermedad. Pero luego, cuando lo halló en el templo, ¿qué le dijo Jesús? Leamos en Juan capítulo 5 versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y en el caso de este hombre que llevaba 38 años inmundo, él fue purificado. ¿Acaso ese hombre debía someterse de nuevo a comer lo inmundo? Pues no tiene ningún sentido. Y ya Jesús le advierte: no lo hagas para que no te venga alguna cosa peor. Es una advertencia clara. Cuando tú miras hacia atrás en tu vida, podrás ver cómo te han pasado ciertas cosas malas. Y puedes ya entender que han sido por tu propia culpa, porque has violado la ley de Dios. Y si esas maldiciones han recaído sobre ti, en desconocimiento por violar la ley de Dios, ¿qué ocurrirá cuando tú ahora, conociendo la ley de Dios, violas la ley de Dios conscientemente? Pues las palabras de Jesús entonces tienen toda la lógica. Ahora te viene algo peor, porque ya no violas la ley de forma inconsciente, engañado. Ahora la violas con total conocimiento. Entonces esas maldiciones que recibiste en el transcurso de tu vida están ahí para que tú entiendas y sepas lo que te va a venir si vuelves y violas la ley de Dios, que será 10 veces peor de todo lo que ya te ha pasado en tu vida. Ahora tú conoces la verdad y debes obedecerla, y no puedes, ahora que conoces la verdad, someterte a la inmundicia. En el fin de los tiempos sabemos que todo producto animal es inmundo y debemos abstenernos de esos alimentos porque son inmundos, y por eso no podemos comer ni carne, ni huevo, ni leche, ni queso. Y es que en el cielo tampoco vamos a comer eso, y en el cielo tampoco te vas a casar. En el cielo no vas a jugar deportes en donde humillas al adversario. Tampoco te vas a hacer millonario en el cielo. ¿Acaso habrá algo inmundo en el cielo? No. El cielo es un lugar de paz y de amor, de santidad. ¿Y por qué? Porque en el cielo se guarda la ley de Dios. En la ciudad celestial no caen las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y el cuerno es el anticristo, el papa de Roma. Y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta frase que dice mataron a la bestia nos quiere decir que el imperio romano cristiano, que hoy conocemos como el Vaticano, y la Unión Europea que lo rodea, va a colapsar
y se va a desmembrar totalmente. El Papa de Roma, que es el líder de este imperio romano cristiano, va a perder el poder político que ejerce sobre todas las naciones. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? El caballero de Malta, Rothschild, que controla la Reserva Federal de Estados Unidos, dice la frase: «Dadme el control del dinero y no me importa quién haga las leyes», lo cual nos quiere decir que el control político solo existe mientras exista control financiero. Por esto confirmamos que todos los bancos centrales del mundo están dominados por los caballeros de Malta del Vaticano, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Es ahí donde está el poder financiero. Ahí es donde está el poder político. Por eso la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dijo que quien tiene el poder no es realmente el presidente, sino es alguien que ella no mencionó, que mueve los hilos de las finanzas globales. Lleva el pueblo, la gente, el amor a la gente, el poder. No. ¿Qué es lo que te lleva? A ver, pues es una cosa que... Porque el poder es algo también que yo veo que a veces uno cuando lo tiene no lo quiere soltar, quiere quedarse ahí. Mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, están haciendo o contestándole a Berkovich. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí, esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso. Es una Cristina. parte, una parte del poder. Si me lo decís, que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace enter en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los tipos de cambio. Sí, ese es el poder. ¿Sabes cuándo lo sentí yo el poder? No. Cuando se cayó Lehman Brothers, parecía que se venía el mundo abajo y tuvimos que salir como bombero a tapar todos los agujeros. Y en pocas palabras, ese es el que tiene el poder político, el que tiene el poder financiero. Porque aún inclusive nosotros ya hemos visto que los caballeros de Malta, Rothschild, financian a ambos lados de una guerra. Financian a Rusia y financian a Ucrania. Entonces ni siquiera es el poder militar el verdadero poder, sino es el dueño del dinero, el verdadero dueño del mundo. Y si ahora nosotros vemos que el dólar es la máxima moneda de confianza global, quien tiene el poder de imprimir el dólar es quien tiene el poder político y militar. ¿Y quién es el que tiene ese poder de imprimir el dólar? Son los caballeros de Malta, Rothschild, y ellos le han jurado obediencia absoluta al Papa de Roma. Entonces, la profecía nos dice que la bestia muere, es lo que nos revela el profeta Daniel en el capítulo 7. Y eso quiere decir que su poder financiero está por acabar, porque su poder político se debe a su poder financiero. Es algo que nosotros estamos viendo. Es algo curioso, porque aquello que le da el poder político a la bestia es precisamente lo que la mata. La bestia romana se hace poderosa devaluando las monedas de las naciones. Hoy en día devalúa el dólar. Eso es lo que la hace más poderosa. Pero eso es lo que la va a llevar a su colapso estrepitoso. Es decir, que es un comportamiento suicida, algo que vimos muy claramente con Judas. Todos los que están en posesión demoníaca tienen espíritu de suicidio. Y nosotros vemos que esta bestia romana tiene espíritu de suicidio. Ella sabe que cada vez que devalúa el dinero, lo que está haciendo es llevar a su imperio al colapso. Y uno le advierte, porque alguien puede decir, tú quieres que colapse el imperio romano. Y uno le advierte que cada vez que devalúas el dinero, pues vas al colapso de tu imperio.
Pero ¿tú crees que la bestia va a dejar de devaluar el dinero? No va a ser así. Antes, por el contrario, esta devaluación del dinero va a ser una bola de nieve que va a tomar por sorpresa a muchos. Leamos en Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces el dragón, que es también la cuarta bestia de la que habla el profeta Daniel, debilita a las naciones. Lo vemos primero en Apocalipsis 12. Es el dragón, que es el imperio romano pagano, el que debilita a las naciones a través de la devaluación de la moneda. Algo que también lo vimos durante el imperio romano pagano. ¿Y qué fue lo que le pasó al imperio romano pagano, hermanos? Colapsó en el año 476 y mucho tuvo que ver precisamente la devaluación de la moneda, como nos lo revela el caballo negro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, cuando esta bestia va a morir, porque eso es lo que nos profetiza el apóstol Daniel, es porque el dinero de la bestia va a colapsar totalmente. Es algo que ya les he revelado en un video pasado. Cuando el dinero pasa de físico a digital, de forma total y global, es decir, que ya no es solo en Europa, sino que ahora es en todo el mundo, aunque parezca que la bestia tiene el poder absoluto, porque controla el dinero global, lo que nosotros estamos viendo es un pequeño periodo en donde hay como una especie de ilusión. La ilusión de que la bestia está en la cúspide de su poder. Pero como ya no existe el dinero, porque el dinero se ha esfumado, ahora lo que hay son dígitos en una pantalla de computador o de celular. Y el dinero ya no puede ser devaluado. La realidad es que en ese momento la bestia ha perdido su poder absoluto y ha muerto para siempre, aunque por corto periodo parece que tenga el poder absoluto, porque controla el dinero digital. Sin embargo, hermanos, el dinero digital funciona solamente con energía eléctrica. Pero si se va la energía eléctrica, pues ¿para dónde se va el dinero digital? Recordemos que el reino de la bestia va a sufrir precisamente de una crisis de energía eléctrica. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, si el reino de la bestia, que es Europa, se cubre de tinieblas, es porque la energía eléctrica ya no estará disponible de forma abundante como lo conocemos hoy en día. Recordemos que hace 100 años las personas tenían que usar lámparas constantemente y el suministro de energía eléctrica era muy precario. Por un corto periodo de tiempo las personas se han acostumbrado a tener siempre energía eléctrica. Pero si miras la historia del mundo, vemos que es todo lo contrario. La mayoría de tiempo en la historia global, el hombre ha estado sin energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa cuando pronto la energía eléctrica colapse? Entonces, ¿cómo van a recargar sus celulares? ¿Y cómo van a hacer sus transacciones electrónicas para comerciar con su dinero digital, que no es dinero? Entonces la frase que dice, dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes, se va a volver en contra de la bestia. Y entonces la bestia ya no tiene control del dinero, lo cual quiere decir que ya no habrá quien haga las leyes, es decir, que habrá anarquía. Y entonces el reino de la bestia se desmembrará totalmente. Y eso quiere decir que la bestia habrá muerto, porque ya no tiene poder político ni militar. Y nosotros podemos entender esto, hermanos. Cuando tú ves las sociedades mundanas y las naciones permanecen ellas unidas, supuestamente por su cultura y tradición, y tú los ves tan orgullosos de su cultura y de su tradición,
Pero vamos a ver que esta unión no es en torno a ninguna cultura ni a ninguna tradición, sino que es en torno al dinero. Y esfumado el dinero, vamos a ver si esas cuerdas de la cultura y la tradición van a mantener unidas a esa sociedad, o si realmente lo que se va a desatar es una terrible anarquía. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A qué otras bestias se refiere el profeta Daniel? Entonces vemos que una bestia es un imperio, un reino. En este caso ya entendemos que la bestia final del Apocalipsis es el imperio romano cristiano, el cual pierde su dominio. Pero hay otros imperios que, aunque también pierden el dominio, van a seguir funcionando, es decir, que tendrán cierto poder político por un corto tiempo. En este caso, recordemos que el profeta Daniel hace referencia a estas 4 únicas bestias que dominarán la historia de poder global, y ya 3 bestias lo han hecho, y estamos en la 4ª bestia. Leamos en el capítulo 7, versículo 2 al 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces vemos que estas bestias están en constante guerra, ellas combaten la una con la otra. Sigamos leyendo entonces en el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces Daniel nos revela quién es este primer imperio que se apodera del mundo. Y es el imperio babilónico, el cual gobernó del año 606 a.C. al año 539 a.C. Luego en el versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta bestia es otro imperio que corresponde al imperio medo-persa, que gobernó al mundo del año 539 al año 331 a.C. Sigamos. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia es el imperio griego, gobernado por Alejandro Magno, con la ayuda de sus 4 generales, que son esas 4 cabezas, y este imperio griego dominó al mundo del año 331 a.C. al año 168 a.C. Leamos en el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la 4ª bestia. Es claramente el imperio romano pagano, es decir, la historia lo comprueba perfectamente. El profeta Daniel nos revela solo 4 imperios que tienen poder en el mundo. Entonces, ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está China? Hermanos, dejemos de engañarnos, porque nosotros vemos quién es el imperio que controla el mundo en su etapa final. Es el imperio romano. Pero aquí lo vemos como imperio romano pagano, que gobernó al mundo desde el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y luego el profeta Daniel nos muestra que esa bestia tenía 10 cuernos, y esos 10 cuernos son 10 tribus de Europa, que son 10 reyes también de Europa. Y luego dice el profeta Daniel en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos,
He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este pequeño cuerno, quien evidentemente es un ser humano, como lo dice el profeta Daniel, tiene ojos y boca, es el anticristo, y es un hombre que viene de Europa, no viene de Siria. ¿Y por qué sabemos que viene de Europa? Porque este hombre sale de los 10 cuernos que tiene la bestia, y esos 10 cuernos son 10 reyes de Europa. ¿Ok? Entonces hay un pastor por ahí que dice que el anticristo es sirio. Eso es un despropósito, porque ya vemos que el pequeño cuerno sale de los 10 cuernos, y esos 10 cuernos son 10 tribus europeas. Y luego asimismo, ese pequeño cuerno arranca 3 cuernos, que son también 3 tribus europeas, llamadas herulos, ostrogodos y vándalos. Y luego en Apocalipsis 13 se nos revela esta cuarta bestia, y se nos revela que tiene todas las características de los otros imperios que han gobernado en la historia del mundo. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este nombre blasfemo que estaba sobre las cabezas de la bestia es ese pequeño cuerno descrito por el profeta Daniel. Es decir, que aquí vemos una transición del imperio romano pagano a el imperio romano cristiano, donde ahora este líder, este pequeño cuerno de su imperio romano cristiano, blasfema contra Dios. Él se hace llamar Santo Padre como si fuera Dios, y eso es una blasfemia. Y él toma el nombre de Dios en vano, porque él pretende adorar a Dios, pero no respeta la ley de Dios, y eso también es una blasfemia. Y entonces vemos que esta bestia reúne todos los atributos de todos los imperios pasados. Por ejemplo, en el versículo 2 del mismo capítulo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y recordamos que el imperio griego era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego dice: y sus pies como de oso. Y recordamos que el imperio medo-persa era como un oso. Y luego dice: y su boca como boca de león. Y recordamos que el imperio babilónico era un león con 2 alas. Y luego dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y recordamos que ese dragón es la misma bestia de Apocalipsis 12, que es la misma cuarta bestia de la que habla el profeta Daniel, cuando aún no le ha salido ese pequeño cuerno de entre los 10 cuernos, que es el imperio romano pagano. Luego, cuando le sale ese pequeño cuerno de entre los 10 cuernos que están sobre sus cabezas, entonces se forma el imperio romano cristiano. Es decir, que en Apocalipsis 12 vemos a la cuarta bestia de la cual habla el profeta Daniel sin el pequeño cuerno que aparece de los 10 cuernos que están sobre sus cabezas. En Apocalipsis 13 es la misma cuarta bestia, que es el mismo imperio romano, pero ahora con el pequeño cuerno sobre los 10 cuernos que están sobre sus cabezas. Es decir, que ahora es imperio romano cristiano. Entonces, si hemos venido poniendo atención, hemos visto que el capítulo 13 ofrece un paralelo perfecto con el capítulo 7 del libro de Daniel. Es decir, son 2 libros que se complementan y se confirman el uno con el otro. Y por eso nosotros podemos tener total claridad sobre quiénes son estas bestias y quién es esta bestia de Apocalipsis 12 y de Apocalipsis 13, que parece que fueran 2 bestias distintas, pero sabemos que es el mismo imperio romano en 2 fases, la fase pagana en Apocalipsis 12 y luego la fase cristiana en Apocalipsis 13. Así que leamos en Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Entonces vemos que esta bestia de Apocalipsis 13 también habla grandes cosas y blasfemias, así como lo hace el pequeño cuerno que nos revela el profeta Daniel en el capítulo 7. Leamos del versículo 23 al 25. Y dijo así: la cuarta bestia, que es el imperio romano pagano, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Cuando se levanta este pequeño cuerno de entre los 10 reyes, esa cuarta bestia, que es el imperio romano pagano, se transforma en imperio romano cristiano. Y en ese proceso de transformación derriba a 3 reyes, como ya hemos visto, a 3 cuernos. Y luego vuelve y repite las palabras que dice el apóstol Juan en el versículo 5 de Apocalipsis 13, que este pequeño cuerno habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y aún pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Entonces, el pequeño cuerno que se levanta es un líder religioso, es el Papa de Roma, el cual recibe el poder absoluto a través de un decreto conocido como Decreto Justiniano en el año 538 después de Cristo. Ahí, entonces, esta cuarta bestia se convierte en imperio romano cristiano. Y por eso nosotros podemos tener total claridad que el anticristo está en Europa, ¿ok? No hay vuelta de hoja a eso. Y podemos ver que no hay otro imperio más poderoso que el imperio romano que está en Europa. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Solamente el imperio romano. ¿Y dónde está el poder del imperio romano? No está en su armamento, ni en su poder político, sino en el control del dinero. Ellos controlan el dinero. Ahí está el poder de ellos. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? El profeta Daniel revela que el pueblo de Dios será entregado para ser pisoteado por el imperio romano cristiano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en la Biblia un tiempo corresponde a un año, y un año tiene 360 días. Pero como hablamos proféticamente, entonces un tiempo son 360 años. De la misma manera, tiempos corresponde a 2 años, es decir, a 720 días, que son 720 años. Y la mitad de un tiempo, entonces, es la mitad de un año, que son 180 días, que corresponde a 180 años. Si sumamos todo, eso nos da 1260 años, que van del año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. Durante ese periodo, el Papa de Roma persiguió viciosamente y mató a más de 100 millones de protestantes, que son cristianos, que guardaban la ley de Dios. Entonces, miremos que eso mismo profetiza el profeta Juan, cuando dice que la bestia tuvo autoridad, es decir, poder político, para actuar por 42 meses. Y como un mes tiene 30 días, si multiplicamos 30 por 42, eso nos da 1260 días, que son los mismos 1260 años que profetizó el profeta Daniel, que van desde el año 538, cuando aparece el pequeño cuerno, hasta el año 1798. Cuando finalmente el pequeño cuerno ya no puede perseguir más a los cristianos. Entonces podemos ver que sí hay un paralelismo muy claro entre Apocalipsis 13 y el capítulo 7 de Daniel. Y ahora por eso podemos tener más entendimiento de a qué se refiere el apóstol Juan en el versículo 16 al 17, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Leamos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Entonces, debemos entender que el profeta Daniel, justo en el capítulo 7, nos revela en qué consiste esa marca, porque son capítulos que van paralelos el uno al otro. Apocalipsis 13 va paralelo al capítulo 7 de Daniel. Si Apocalipsis 13 nos habla de una marca, un nombre o un número de la bestia, debemos entender que Daniel 7 también lo revela. Y sobre todo, debemos entender que si la cuarta bestia en Apocalipsis 13 ahora está dirigida y gobernada por el pequeño cuerno, que es el Papa de Roma, que gobierna ahora el Imperio Romano Cristiano, debemos tener total claridad que la marca de la bestia pues debe ser algo que vaya ligado a las leyes del Imperio Romano Cristiano, es decir, específicamente a las leyes del Papa de Roma, quien es quien dirige al Imperio Romano Cristiano. Es apenas obvio. La marca de la bestia no puede ser un chip o un computador, sino que debe ser la marca de la bestia. Y si la bestia es el Papa de Roma, pues entonces su marca deben ser sus leyes. Y nosotros debemos encontrar eso en el capítulo 7 de Daniel, porque vemos que es un capítulo que va paralelo a Apocalipsis 13, como en efecto lo vamos a mostrar. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y quién es el que pensará en cambiar los tiempos y la ley? Es la cuarta bestia, pero ahora dirigida por el pequeño cuerno, es decir, es el Imperio Romano Cristiano. Entonces, cuando nosotros leemos la marca de la bestia en Apocalipsis 13, no podemos descoyuntar, desmembrar el versículo de su contexto. La marca, el nombre o el número son de la bestia, no son de nadie más. Y por tanto son decretos religiosos, porque la bestia es el Imperio Romano Cristiano. ¿Entiendes? Es decir, que serán decretos que tengan apariencia de cristianismo, porque la bestia tiene apariencia de cristianismo. Entonces miremos, hermanos, que la cuarta bestia, que es el Imperio Romano Cristiano, piensa en cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros hemos visto que los adventistas pudieron darse cuenta de ese cambio, que fue cuando el Imperio Romano cambió el día de reposo de sábado a domingo, lo cual ocurrió en el año 321 después de Cristo. Y eso lo hizo el emperador Constantino. Pero sabemos que en ese tiempo también estaba este poder que era el Pontifex Maximus, el cual dirigía también el Imperio Romano Pagano. Los adventistas se dieron cuenta de que hubo un cambio en el día de reposo, que pasó de sábado a domingo. Pero ojo, fue un cambio en el tiempo, no fue un cambio en la ley, porque en parte es verdad. El Imperio Romano Pagano cambió el día de reposo, de sábado a domingo, pero no cambió la ley. Y es algo que nosotros podemos ver hoy en día. Cuando tú lees la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, tú puedes ver que él habla del mandamiento del día de reposo, aunque él no se refiere exactamente a qué número es el mandamiento. Él sí habla de un mandamiento en donde se debe reposar, es decir, que la ley sigue ahí. Lo que él tergiversa es que para él el día de reposo no es en sábado, que es el Shabbat, sino que él dice que el Shabbat es en domingo, cambiando el tiempo. Pero no cambia la ley. Luego vemos que el anticristo sí cambió la ley en otras partes. Cuando miramos el primer mandamiento, vemos que el anticristo lo cambió. Y él ahora dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto lo hizo para introducir la adoración al Dios trinitario. Pero nosotros leamos el verdadero primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 1.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces vemos que aquí hay una frase que es muy igual a la frase usada en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Jehová tu Dios, que es Jehová tu Elohim. Y este Elohim es Dios en plural. Pero entonces vemos que Jehová habla en singular. Yo soy Jehová, pero también Jehová es Elohim, queriéndonos mostrar que Jehová, aunque es un individuo único, que se presenta como yo soy, revelándonos que es un individuo, tiene otro, que es su Hijo, el cual también es Jehová, que es también otro individuo. Entonces Jehová no está solo, y por eso Él dice que Jehová tu Elohim, porque Jehová no está solo, Jehová también tiene a su Hijo. Hay dos Jehovás, que son el Padre y el Hijo, y no existe otro Jehová. No hay un Dios tripartita, ni triuno, ni trinitario, ni triunitario. Hay solo dos, el Padre y el Hijo. Y luego leamos en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes servir a otros dioses. No puedes obedecer ni las leyes ni mandamientos de otros dioses, porque ¿qué pasa? Cuando tú obedeces, en ese momento adoras. A quien obedeces es a quien adoras. Por eso Dios aclara: no puedes tener dioses ajenos delante de mí. No puedes obedecer a otros dioses. Debes obedecer primero a Jehová y luego debes obedecer al gobierno. Pero el Papa de Roma, al introducir una teocracia en el mundo, ha cambiado eso. Y sobre todo no cualquier teocracia, porque esta es una teocracia con apariencia de cristianismo que induce a los moradores de la tierra a obedecer las leyes y decretos del Papa de Roma, quien estamos viendo que ha cambiado los tiempos y la ley. Cambió el primer mandamiento. Y luego entonces volvemos a Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué pasa cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios? Leamos del versículo 21 al 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vemos que hay un vínculo entre la obediencia a la ley de Dios y las leyes sanitarias de Levíticos. Y vemos que el primer mandamiento, es decir, la obediencia al primer mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, va vinculado a la ley de Levítico, ¿ok? Va vinculada a la ley sanitaria. Entonces, los que no adoran a Jehová, por eso reciben terribles enfermedades. Y si tú aún no me crees que el primer mandamiento va vinculado a la ley sanitaria de Levítico, leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces vemos que la adoración está en la obediencia, y el que obedece, pues no come animales inmundos, no come carne con sangre, y no se contamina con lo inmundo, y entonces Jehová quitará toda enfermedad de en medio de él. Entonces vemos que si hay un vínculo entre Jehová y la ley de Levítico, y luego la obediencia a esa ley, pues evita que recibas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. El asunto está muy claro, hermanos, porque no es coincidencia que el Papa de Roma no pueda pronunciar el nombre de Jehová, porque las leyes sanitarias de Levítico van ligadas al primer mandamiento que menciona al nombre de Jehová. El nombre de Jehová es santo y es temible. Hermanos, miremos esto.
No olvidemos a ese hombre lisiado que llevaba 38 años enfermo. Uno se pregunta, ¿en qué pecó ese hombre? ¿Será que no obedeció las leyes sanitarias de Dios? Ahora, hermanos, nosotros estamos tranquilitos, sin gripas fuertes, ni fiebres, ni tenemos temor de la tal gripe animal, por no decir el nombre exacto, pero viene de un animal, ¿verdad, hermanos? Y nosotros no podemos tener esa gripe, porque viene de un animal, y nosotros no consumimos alimentos animales. Ahora, ¿qué pasa cuando viene de un humano hacia nosotros? Pues no tiene el mismo poder, no tiene el mismo poder. Hermanos, miremos esto. Uno escucha cada vez a más personas caer afectadas gravemente por sencillas gripas. Gripas que antes duraban pocos días y no pasaba nada. La persona se tomaba un antigripal, seguía su vida, pero ahora tienen que acudir al hospital. Ahora les da dolor en los huesos, fiebre altísima, duran días postrados en cama, con vómito, diarrea, terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ellos obedecen otra ley. Ellos obedecen al pequeño cuerno con sus cambios en los tiempos y en la ley. Y ellos, aunque tienen apariencia de religiosidad, realmente están blasfemando en contra de Jehová, porque se muestran como si adoraran a Jehová, pero a la final no lo sirven, y por eso reciben estas plagas. Hermanos, no olvidemos esto. El Papa de Roma no puede pronunciar el nombre Jehová. No puede, hermanos, no puede. Está totalmente desposibilitado de pronunciarlo. Nosotros lo podemos pronunciar, Jehová, porque obedecemos su ley. El Papa Francisco no puede, hermanos. Búscalo en Google. Mira 1000 videos del Papa Francisco y jamás dirá el nombre de Jehová. Leamos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí tienen el nombre de Jehová con la sanidad, hermanos. Ahora de nuevo los adventistas tienen descifrado correctamente el cambio en el tiempo, porque el anticristo romano cambió el día de reposo de sábado a domingo. Pero ojo que no descifraron el cambio en las leyes, porque el anticristo borró y cambió los mandamientos del 1 al 3. Y vemos que el mandamiento tercero también fue cambiado. Aunque la Iglesia Católica dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, así no dice el tercer mandamiento, hermanos. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces vemos el nombre Jehová en el mandamiento. Y es algo que la Iglesia Católica cambió por Dios, y Dios en plural. Y eso para meter la adoración trinitaria, hermanos. Pero vemos que dice Jehová. ¿Y por qué es importante el nombre Jehová? Porque nos revela que Dios no es un ser que se manifiesta en 3 personas, sino que es un ser individual y único, que tiene identidad propia. Jehová es yo soy, y Jehová tiene a un hijo, que también es yo soy, y es un individuo único, con identidad propia. Entonces, los que dicen adorar a Dios bajo estos mandamientos falsos, realmente están adorando al anticristo, porque no están guardando los mandamientos de Dios. Están tomando el nombre de Jehová en vano, y el nombre de Jehová es santo y temible. No es el nombre de Dios el que es santo y temible, es el nombre de Jehová. Ahora, algunos dirán: oh, tú eres testigo de Jehová porque eres solo Jehová. Pero ya he explicado que Yahvé es lo mismo que Jehová. El nombre de Yahvé es santo y temible. Solo que yo uso más el nombre de Jehová, pero es lo mismo,
pudiera decir el nombre de Yahvé es santo y temible. Otros dicen Yahweh. Estas ya son cosas realmente que no tienen sentido. Pero el punto central es Yahvé o es Jehová. Y los dos son el mismo nombre. Entonces, el anticristo cambió la ley para quitar el nombre Jehová. ¿Lo vemos, hermanos? Y luego leamos lo que dice el versículo 26. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, este juez que se sienta es el Padre Eterno y le quita el dominio al anticristo, a la bestia. Y nosotros sabemos cuándo se sentó el Padre a juzgar al mundo. Fue en el año 1844. En ese momento empezó la limpieza y la purificación del santuario celestial. Entonces, nosotros estamos llegando al fin de esa expiación del santuario, lo cual significa el fin del reino de la bestia, que es esta cuarta bestia romana, dirigida por ese pequeño cuerno, que viene perdiendo dominio. Es algo que venimos viendo desde 1844, que se ha dado un incremento de guerras y sobre todo el dominio de la bestia que está en el poder financiero. Hemos visto como nunca antes algo que de 1844 hacia atrás no existía, y eran los colapsos económicos. La economía se viene al piso y el dinero pierde totalmente valor. Entonces vemos que desde 1844 se viene incrementando el colapso económico. Cada vez es más frecuente. Inclusive alguien hizo un estudio de que ocurre cada 7 años. Hay un colapso, el dinero pierde valor. Cada vez que hay un colapso, eso nos muestra que la bestia pierde su poder político. No olvidemos que primero el oro era el patrón moneda. Todo el mundo compraba y vendía con la moneda oro. De repente dijeron, no, es muy peligroso, vamos a guardar el oro en el banco y yo te doy un papel. Y así fue como empezaron a devaluar ese papel moneda. Y a la final se dieron cuenta que el oro que había en las bodegas de los bancos no correspondía a todo el papel moneda que había circulando. Fue ahí cuando decidieron entonces establecer otro patrón, que es el dólar. El dólar se convirtió en la moneda de confianza global y así ha venido siendo hasta que ya venimos viendo al dólar colapsar. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de la cuarta bestia se viene deteriorando. Y dice la palabra que su reino será destruido y arruinado, lo cual concuerda perfectamente con lo que hemos estudiado, que el poder del reino de la bestia está en su poder financiero. Pero si ese reino está arruinado, pues entonces no tiene dominio. Su destrucción es inminente. Hermanos, esto está clarísimo. ¿Qué estamos viendo hoy en día en los estados modernos? Su sistema pensional colapsa, su sistema de salud colapsa, y en el desespero de retener el poder, imprimen más dinero, que es precisamente la causa del colapso, hermanos. Y el colapso ahora es mundial. Esto es precisamente lo que lleva a la cuarta bestia romana a colapsar. Pero para nosotros también hay una buena noticia. Cada vez que hay un colapso, eso nos revela que viene una lluvia tardía para nosotros, una unción en fuego del Espíritu Santo de Jesús. Por supuesto que es solamente para los que sí guardan sus mandamientos, estatutos y decretos, pero nosotros lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante es ruina, colapso y crisis. Y no olvidemos que cuando todo falla, cuando la economía falla, ellos crean guerras. Eso fue lo que vimos en el 2022, la guerra de Rusia versus Ucrania, y ahora en el 2023 y 2024, la guerra de Israel contra Gaza.
Y así seguiremos viendo una guerra aquí y otra allá. Luego leamos en el versículo 27 de Daniel: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hermanos, miremos cómo termina esto. Solo los que le sirven y obedecen a Jehová reciben el dominio, el reino y la majestad. Es decir, que mientras el majestuoso imperio romano cristiano pierde todo su dominio, reino y majestad, porque se va a ir arruinando económicamente cada vez más, como una bola de nieve, su dinero pierde valor en el tiempo. Y de repente su colapso es como cuando alguien arroja una piedra de molino al mar. Por otro lado, los 144,000 se preparan para recibir el reino, la majestad y el dominio. ¿Cómo se preparan? Guardando y obedeciendo la ley de Dios. Entonces no digas que tal o cual ley ha sido abolida, que el diezmo ahora ha sido cambiado, que ahora es para los pobres, que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia. Porque el punto central de todo es que el anticristo sí cambió los tiempos y la ley. Cambió el tiempo cuando cambió el día de reposo de sábado a domingo, y cambió la ley cuando cambió el primer mandamiento para adorar a un falso Dios trinitario. Plop. Entonces, hermanos, los que guardan esos mandamientos y los que dicen que hay algún cambio en la ley es porque tienen posesión demoníaca. Pero para nosotros la profecía está muy clara, hermanos. Solo los que sirven y obedecen a Jehová en sus mandamientos, estatutos y decreto recibirán el reino. Está clarísimo, hermanos. Y, por supuesto, es apenas obvio. Si en la santa ciudad celestial guardan la ley y allí no hay guerra, no hay llanto ni tristeza, por supuesto que el reino que vamos a recibir aquí en esta tierra es un reino de amor y paz, porque guardamos los mandamientos de Dios, no los mandamientos del Papa de Roma. Finalmente, ya para acabar este video, hermanos, cuando alguien te diga o te pregunte por qué decimos que la marca de la bestia es el reposo en domingo, que el nombre de la bestia es la adoración trinitaria y que el número de la bestia es obedecer las leyes sanitarias del anticristo, ya puedes tener una base más sólida para responderle. Porque hay muchos que te dicen: mira, yo leo Apocalipsis 13 y no veo nada de Trinidad, ni de domingo, ni de leyes sanitarias. ¿Tú qué es lo que te estás inventando? ¿Ok? Son personas que desconocen la Biblia. Jamás ellos han oído la prédica del capítulo 7 de Daniel, porque estas iglesias católica y evangélica nunca predican la profecía bíblica. Por eso ellos no entienden. Pero cuando tú les empiezas a explicar: mira, el capítulo 7 de Daniel es un capítulo que va en paralelo con el capítulo 13 de Apocalipsis, y de esta forma nosotros podemos ver quién es la última bestia o imperio que gobernará el mundo, de dónde sale el anticristo, y podemos ver qué es eso que hace la bestia, que intenta cambiar los tiempos y la ley. Y de esa forma sabemos que cuando la bestia impone una marca, esa marca tiene que hacer referencia a ese cambio de tiempos y ley. De otra manera no sería su marca. Es que eso es lo que la da a conocer, que ella cambió los tiempos y la ley. Como ya vimos, esta cuarta bestia es distinta a las otras bestias. ¿Por qué? Porque cambia los tiempos y la ley. Es algo que nunca jamás ningún imperio había hecho. Y solo es el imperio romano el que se ha atrevido a cambiar los tiempos y la ley. Y es el imperio romano esta cuarta bestia. Entonces la marca de autoridad del imperio romano indudablemente tiene que ver con ese cambio de tiempos y de ley. El cambio del día de reposo, el cambio del primer mandamiento y el cambio del nombre de Jehová, que va vinculado a la sanación, y se ha despojado de todo el decálogo de los 10 mandamientos el nombre Jehová,
para introducir el nombre Dios. ¿Cuál Dios? Hermanos, en este mundo hay muchos dioses, pero el Dios del Viejo Testamento es Jehová, con su hijo que también se llama Jehová. Ellos dos son Elohim. Y este nombre Jehová fue extraído de los 10 mandamientos. Y las leyes sanitarias de Dios van vinculadas al nombre Jehová. ¿Entendemos? Ahí podemos ver que cuando tú obedeces estos cambios en los tiempos y la ley, estás recibiendo o el nombre, o el número, o la marca de la bestia. Porque tú estás prefiriendo obedecer tiempos y leyes que no son del Dios verdadero, de Jehová, sino que son de otro Dios, del pequeño cuerno. Porque recordemos, Él se hace llamar Santo Padre. Hermanos, nosotros podemos ahora mostrarle a una persona claramente también lo que dice el versículo 27 de Daniel, cuando dice que son los que guardan los mandamientos de Dios, los que reciben el reino, aquellos que le sirven y le obedecen. Tremendo, hermanos. Hermanos amados, ya para terminar, tampoco nosotros nos volvamos soberbios diciendo, yo guardo la ley de Dios. Más bien considerémonos que estamos en este proceso. Y si aún alguien se ofende porque decimos y le pedimos a Dios que nos libere del pecado, esa persona está poseída por el demonio. Porque nosotros no venimos al templo celestial con soberbia. Nosotros venimos en humildad. Nosotros venimos considerándonos aún débiles, porque recordemos que somos muy débiles. Y es gracias a esa debilidad que nosotros somos llevados a la victoria. Nosotros nos mostramos adoloridos, afligidos ante Jehová, ante el Padre y ante el Hijo, porque no hemos guardado su santa ley. Y lo que es peor aún, hemos obedecido los mandamientos del anticristo, pero de forma ignorante. Por eso venimos en debilidad, no venimos orgullosos. Yo guardo la ley de Dios. El que viene así, sabemos que está poseído por el demonio. Y sobre todo, porque aún ni siquiera hemos entrado en este periodo terrible. Apenas empiezan las vacas flacas. Hay unos que están felices con su pensión. Hermanos, ¿no entendemos que este sistema pensional va a colapsar? Y si aún tú, recibiendo pensión, no puedes guardar la ley de Dios, ¿cómo será cuando no haya pensión? Porque este sistema va a la ruina. Porque está escrito que se le va a quitar dominio, y su dominio está en el poder financiero. Así que lo que viene es un colapso del poder financiero. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos ser tomados por sorpresa en lo que está por ocurrir en este mundo. Pero sobre todo, si tú ahora te sientes como que muy fuerte, siéntete más bien débil, porque es en tu debilidad que saldrás victorioso, reconociendo que aún no has sido probado de una forma tal que de verdad se corrobore que tú guardas la ley de Dios. No, porque todo ahora es muy fácil. Aún algunos en estos tiempos fáciles no guardan la ley de Dios, pero se muestran ante las personas como si la guardaran. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Más bien mostrémonos como pecadores, pero no como pecadores gustosos, los cuales dicen que la ley de Dios fue abolida o cambiada. No, nosotros reconocemos el error, porque sabemos que la ley de Dios está vigente y sabemos nuestra debilidad. Tenemos aún un intercesor, y para eso debemos acudir al templo celestial, para que nos dé fuerzas para guardar la ley de Dios. Hermanos, pero no andemos orgullosos, apercibámonos de que estamos en un problema y de que por nuestra propia fuerza no vamos a poder lograr vencer el problema, que necesitamos la ayuda de Jesús, que Él nos unja con su Espíritu Santo, que nos envíe su fuego y que nos dé fuerza, no solo para atravesar las 7 últimas plagas de la ira de Dios sin intercesor,
sino a medida que vamos viendo que este mundo colapsa y su sistema financiero se va deteriorando, y eso nos empieza a tocar a nosotros, y el estilo de vida que llevábamos de repente se va esfumando. Entonces, ¿guardaremos la ley? ¿Seguiremos obedeciendo cada punto y cada estatuto de la ley? Y si no lo hacemos cuando hay un intercesor, ¿qué pasará cuando no haya intercesor y estemos cara a cara con el fuego consumidor? Entonces estamos en un grave problema. Es indudable que las 7 últimas plagas de la ira de Dios caerán sobre nosotros. Nosotros no vamos a poder engañar a Dios. Si en nosotros persiste la idea de que podemos ser felices violando la ley de Dios, estamos bajo un grave problema. Debemos entender que la violación a la ley de Dios nos lleva a la maldición, una terrible maldición. Y eso es lo que viene para la bestia, que ha cambiado los tiempos y la ley. Su progreso, que es como una ilusión mágica, porque tú ves esas ciudades con esos edificios tan prósperos y que todo de repente colapse impetuosamente. El dinero se esfuma de la noche a la mañana porque no hay energía eléctrica. Imagínate la anarquía que viene para las ciudades, hermanos. Es de locos. Entonces, ¿nos tomará por sorpresa eso? ¿Pensaremos que vamos a prender el noticiero y nos van a decir que la economía va mal? Es de locos eso, hermanos, porque es todo lo contrario. Ve y prende el noticiero que hable de Estados Unidos y escucha lo que te van a decir de la economía. Te van a decir que la economía va mejor que nunca, que el desempleo está cediendo, que la inflación se está controlando y que la economía empieza a avanzar. No solo te lo van a decir en Estados Unidos, en cualquier país. Y lo que está ocurriendo realmente es todo lo contrario, hermanos. La profecía nos muestra que el colapso económico del sistema es inminente, porque ahí es donde está su poder político. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hemos venido hablando, hermanos. El colapso de los bancos centrales, que es donde está el bastión del poder de la bestia, es inminente. Y ahora se forma otro poder digital. Y tú pensarás, no, tranquilo, mira, esto sigue porque ahora es digital. Hermanos, pero mira lo que nos dice Apocalipsis sobre las plagas. El reino de la bestia se hará tinieblas, es decir, no habrá energía eléctrica. ¿Cómo vas a pagar digitalmente, hermanos? Y si tú te pones a ver, es de lo más absurdo que el mundo entero convierta el dinero a digital, sabiendo que es un sistema tan frágil, no solamente en términos de que se colapse el sistema energético, sino en términos de un hacker, sino en términos de un terremoto que rompa los cables submarinos. Es decir, la cosa más mínima puede colapsar por completo el sistema de pagos digital. Y si es global, imagínate nada más, sería un colapso total del mundo entero. Entonces, cualquiera diría, no, pues yo no voy a hacer ese sistema, pero el mundo lo va a hacer. ¿Por qué la bestia se ve obligada a hacer ese sistema si ella sabe que al ella destruir por completo el dinero, está perdiendo por completo su poder? Porque no tiene otra opción. Ellos lo saben, hermanos. Ellos saben que su poder está basado en la devaluación del dinero. Y precisamente eso que les da poder es lo mismo que los lleva al colapso total. Lo saben. Saben que están en un callejón sin salida. Totalmente sin salida. Y yo no sé si por eso ellos hayan concebido esa idea de su gran reseteo, que es, como lo decía las piedras de Georgia, acabar con casi la gran mayor parte de la humanidad y dejar solamente a 500 millones de personas habitando en el mundo.
No sé si esa sea su idea de volver a comenzar todo desde cero, debido a que saben que todo se va a ir a la porra. Nosotros, sin embargo, sabemos que Dios tiene otro plan. Dios le va a entregar el reino a los que guardan sus mandamientos y sus leyes. Así que, hermanos, nosotros no estamos aquí bailando, hermanos. Prende el noticiero y mira si las palabras de Cusatón no son ciertas y si el presentador masónico no te va a decir que la economía va perfecto, cuando al mismo tiempo están devaluando el dinero, hermanos. Y tú lo ves en Argentina. Ellos te dicen, Milei tiene el control, Milei está sacando la economía de Argentina adelante. Mira, ahora son los argentinos los que van a Bolivia a comprar a manos llenas, porque ahora el poder adquisitivo del peso argentino pues tiene de nuevo valor. Plop. Todo es un completo engaño, hermanos, porque todas las naciones están sufriendo del mismo problema y por eso es que ahora el dinero de Bolivia está perdiendo poder adquisitivo. Y ahora para el argentino es mejor ir a comprar en Bolivia, cuando antes era al revés. El boliviano pues mejor compraba en Argentina. Pero a la final es un problema de todo el mundo. Ya no es un problema de Venezuela como lo era antes. Ahora es un problema global. Y unas naciones lo experimentan primero y otras después, pero todas van hacia el mismo colapso monetario. Todos los bancos centrales van a colapsar. Y hermanos, eso nos revela que el poder político de la bestia colapsa, aunque parezca que tenga la mayor fuerza que nunca antes tuvo. Aquí vemos algo muy irónico. La bestia es derrotada en su máximo poder y nosotros obtenemos la victoria en nuestra máxima debilidad. Cuando la bestia aparentemente tiene a todo el mundo controlado en su sistema de control social digital, ahí es cuando colapsa, porque no hay dinero. Ahí es un sistema de control social y su poder político está en el dinero. Y mientras tanto nosotros vivimos en un mundo en donde hemos sido excluidos de este sistema de control social y por eso estamos débiles. No tenemos fácil acceso a alimentos y sin embargo en esa debilidad tan grande recibimos una victoria supremamente grande. El mundo entero es entregado en nuestras manos. Si esto no es obra de Dios, no sé de quién más pudiera ser obra. Pero si el demonio se cree muy irónico, ya va a ver quién es el rey de la ironía. Y Dios derrotará al demonio en la cúspide de su poder, con los seres más débiles de todo el reino, los 144,000. Recontra mega plop. Hasta pronto, hermanos.